Conocí a Emily en mi último año de universidad. Estábamos en el mismo departamento, nos cruzábamos a menudo en clase y un día, de alguna manera, empezamos a comunicarnos. Al principio eran proyectos conjuntos, compartir apuntes y discutir temas académicos en la biblioteca. Pero poco a poco nuestras conversaciones fueron más allá de los estudios. Hablábamos de todo, desde planes de futuro hasta nuestras películas y libros favoritos. Emily era inteligente, motivada y muy cariñosa. No podía creer la suerte que tenía. Todo se convirtió en algo más y, cuando terminamos la universidad, ya éramos pareja. Me alegré muchísimo cuando aceptó casarse conmigo. Me parecía que mi vida seguía un plan perfectamente trazado: universidad, trabajo, amor, familia. Hicimos planes de futuro juntos y todo parecía tan claro y despejado. Después de graduarnos, ambos conseguimos trabajo en la misma gran empresa. Era como un sueño hecho realidad, no solo trabajar en la misma empresa, sino estar cerca el uno del otro todos los días. Estaba segura de que nos esperaba un futuro brillante, pero la vida empezó a cambiar demasiado deprisa y no a mi favor. Emily resultó ser una empleada increíble. Literalmente, brilló con confianza desde el primer día. Su destreza para resolver problemas, su capacidad para llevarse bien con sus compañeros y su habilidad para tomar decisiones rápidas llamaron inmediatamente la atención de la dirección. No solo hacía su trabajo, sino que lo hacía mejor que nadie. Sus ideas llegaban enseguida a la mesa de sus superiores y los proyectos en los que participaba eran siempre un éxito. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. La ascendieron. Y no solo la ascendieron, la nombraron mi jefa inmediata. Fue un shock. De palabra, por supuesto, la apoyé, la felicité, le dije lo orgulloso que estaba, pero por dentro sentía rabia y resentimiento. Estar a las órdenes de mi propia prometida fue un golpe a mi ego para el que no estaba preparado. Pensé que podría soportarlo, que no afectaría a nuestra relación, pero cada día me sentía más fracasado. En cada reunión en la que proponía nuevas iniciativas, me sentaba con los brazos cruzados y sentía que toda la situación me pesaba, literalmente. Emily lo estaba haciendo muy bien y yo empezaba a sentirme como un desperdicio de espacio. Los compañeros también echaban leña al fuego. Aunque nadie me decía nada directamente, yo notaba las bromas a mis espaldas. Un día, durante un descanso, uno de mis compañeros, riéndose entre dientes, preguntó: «¿Así que en casa también obedeces a tus jefes?». Entonces me contuve, sonreí e intenté apoyar la broma. Pero estos comentarios me llegaban al corazón. Emily, en cambio, parecía florecer. Se la respetaba, se la escuchaba y se hablaba de sus logros al más alto nivel. Ella iba en ascenso y yo, por mucho que me esforzara, no pasaba del agua. Cuanto más la veía progresar, mayor era mi sentimiento de inferioridad. Me sentía mediocre e invisible frente a ella. Un sentimiento de envidia empezaba a corroerme por dentro. Un plan nació en mi cabeza. No puedo decir exactamente cuándo ocurrió, pero creo que empecé a pensar en ello poco a poco. Empecé a pensar en el hecho de que si Emily hubiera fracasado, tal vez las cosas volverían a ser como antes. Quizá entonces se habría dado cuenta de que había volado tan alto demasiado pronto y habría vuelto a su posición anterior. Pensé que eso devolvería la armonía a nuestra relación. Volvería a sentirme en pie de igualdad con ella y su carrera se ralentizaría. En mi cabeza parecía lógico, incluso justificable. Al principio intenté convencerme de que solo eran pensamientos, de que no le haría algo así a mi prometida. Pero cada día estos pensamientos se hacían más y más persistentes, hasta que finalmente decidí actuar. Mi envidia y mi rabia pesaban más que mi sentido común. Empecé a buscar formas de tenderle una trampa que hiciera parecer que era culpa suya. Conocía su trabajo, sabía a qué apostaba y tenía acceso a los datos con los que trabajaba. Esa era la clave de mi plan. Me di cuenta de que si podía hacer fracasar un proyecto importante, la culpa recaería automáticamente en ella. Aproveché mi posición de poder. En primer lugar, cometí algunos errores accidentales en los cálculos que iban a provocar grandes problemas más adelante, en la fase de ejecución del proyecto. Estos errores parecían tan insignificantes a primera vista que nadie se habría dado cuenta de que se trataba de un sabotaje. El proyecto en el que trabajaba Emily era muy importante para la empresa, y su éxito podría encumbrarla aún más. Pero si algo salía mal, su reputación se resentiría.
Pensé que si fracasaba, sería readmitida y todo volvería a la normalidad. El plan empezó a funcionar. El proyecto parecía un éxito en las primeras fases, pero en cuanto se puso en marcha empezaron los problemas. La dirección detectó errores y empezó a sospechar que a Emily se le había escapado algo. Parecía que había fracasado en sus funciones. Mis acciones fueron tan sutiles y deliberadas que nadie se dio cuenta de que era mi trabajo. Durante un tiempo, incluso me sentí aliviado. La dirección empezó a cuestionar su competencia y se habló de posibles repercusiones. Pensé que la iban a degradar y que entonces todo volvería a la normalidad. Podría volver a estar al mando de nuestra relación. Pero todo cambió radicalmente cuando reconoció la verdad. Emily siempre ha sido inteligente y atenta a los detalles. Empezó a realizar su propia investigación, analizando cuidadosamente dónde se podían haber cometido errores. Y en algún momento, descubrió que esos errores no se habían cometido por accidente y que yo estaba detrás de ellos. Cuando Emily vino a mí con las pruebas, supe inmediatamente que el juego había terminado. Ninguna excusa podía salvarme. Estaba en la puerta de nuestro piso con los papeles en la mano y la cara llena de desprecio y decepción. Intenté decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Emily no me dio tiempo a excusarme. Su voz era fría y dura. Lo sabía todo, cómo había preparado el proyecto para que fracasara, cómo había manipulado los datos para hacerla quedar mal. Y no quería oír más excusas. ¿Cómo has podido? Fueron las primeras palabras que pronunció. No fue un grito ni una acusación, sino una pregunta gélida y asesina. Sus ojos brillaban de rabia, pero yo podía ver el dolor que había detrás, que era mucho más profundo que su rabia. Emily no solo estaba enfadada, se sentía traicionada. Su propio prometido, el hombre al que amaba y con el que iba a pasar su vida, le había tendido una trampa. Intenté explicarme, pero todo sonaba patético. Mis palabras sobre cómo me sentía inseguro, que era por mi ego, que quería devolver el equilibrio a nuestra relación. Todo eso parecía insignificante al lado de lo que había hecho. Ella escuchaba, pero sus ojos decían que ya no importaba. Ninguna disculpa podía compensar mi traición. Lo has arruinado todo, me dijo, mirándome directamente a los ojos. No solo mi carrera, sino nuestra relación. Ya no puedo confiar en ti. Sus palabras me cortaron en pedazos, y con cada momento que pasaba me daba cuenta de lo lejos que había llegado y lo estúpida que había sido. Emily canceló el compromiso allí mismo, en nuestro piso. Se quitó el anillo del dedo y lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. El gesto fue frío, pero yo sabía que era un gran esfuerzo emocional para ella. No lloró, no gritó. Su dolor parecía haberse transformado en algo más profundo, una completa indiferencia hacia mí y hacia lo que yo había hecho. Más tarde, en el trabajo, no hizo ninguna escena. Emily presentó su dimisión, renunciado a todo lo que había construido en aquella empresa. Se fue en silencio, sin acusarme públicamente. Nadie en la oficina sabía que yo estaba detrás de su fracaso. Pensé que lucharía por su puesto, que probablemente contaría a todo el mundo la verdad sobre lo que yo había hecho. Pero se marchó, como si hubiera borrado aquel episodio de su vida. Al día siguiente, su asiento en el despacho estaba vacío. Lo único que quedaba de su presencia eran algunos objetos personales sobre su mesa, que probablemente recogería más tarde. Los compañeros se preguntaron por qué había renunciado y formularon sus teorías. Pero nadie sabía la verdad, salvo nosotros dos. Emily se había ido a un competidor, y la noticia se difundió al instante. Su nuevo trabajo, irónicamente, era aún más prestigioso que el nuestro. Ella no solo volvió a la pista, continuó su ascenso. Y eso fue lo más doloroso para mí. No solo había arruinado nuestra relación, sino que había acabado haciéndola más fuerte. Y yo me había quedado sin nada. Todo por lo que me había tomado la molestia de traicionarla había resultado carecer de sentido. Ya no era su prometido, y en lugar de ser su igual, era yo quien se revolcaba en mi propia envidia y autodesprecio. Ha pasado un año desde entonces, y la vida parece haber puesto todo en su sitio. Pero, por desgracia, no de la manera que yo había esperado. Emily, como siempre, salió airosa de su apuro. Rápidamente encontró un nuevo trabajo con un competidor y, por lo que parece, su carrera está cogiendo impulso. Donde otros se habrían derrumbado, ella consiguió subir aún más alto, y yo ya no dudaba de que esto era solo el principio de su éxito.
Cada vez que veo su nombre en círculos profesionales o la oigo mencionar en reuniones, me quema ese sentimiento, una mezcla de pesar, envidia y dolor. Me enteré por conocidos comunes de que en su nueva empresa le han confiado la dirección de proyectos y sus éxitos ya han sido reconocidos por la dirección. Me dolía el corazón cada vez que me enteraba, pero lo más difícil fue seguir la pista de su vida personal. Al principio intenté evitar cualquier noticia sobre ella, pero fue inútil. Seguía entrando en su perfil de las redes sociales, sin atreverme siquiera a darle a me gusta a sus publicaciones. Al principio estaba tranquila, pero al cabo de unos meses me di cuenta de que tenía un nuevo hombre. Empezaron a publicar fotos suyas en las que aparecía feliz y su sonrisa era real, como antes. Tenía éxito, confianza en sí mismo, todo lo que soñaba ser. Su nueva vida estaba llena de la felicidad que yo había destruido. Emily parecía feliz a su alrededor. Veía fotos de ellos juntos, salidas al aire libre, noches con amigos, fotos de distintos eventos. Cada vez que las miraba, sentía que algo se moría por dentro. Se suponía que todo esto me estaba pasando a mí, pero ahora formaba parte de la vida de otra persona. Yo, por mi parte, me quedé donde estaba. No conseguí ningún ascenso ni me acerqué siquiera al nivel que Emily había tenido antes. Mi carrera se estancó, como si algo se hubiera roto en mi vida profesional también después de que ella se fuera. Seguí trabajando en el mismo puesto, sintiéndome insignificante entre mis compañeros. Nadie se enteró de mi traición, pero eso no me hizo sentir mejor. Ahora vivo con esa sensación todos los días. Yo misma lo arruiné todo, mi amor y mi carrera. No puedo evitar pensar que las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiera cometido ese error fatal. Tal vez todavía estaríamos juntos, planeando nuestra boda, construyendo nuestro futuro juntos. Pero ahora todo ha desaparecido. Me quedé como una simple empleada, alguien que una vez lo tuvo todo, pero que por mi propia envidia y debilidad lo tiró por la borda. Y quizá lo peor sea darme cuenta de que ella es feliz sin mí, y yo me quedo solo, con un vacío interior que no hay nada más que llenar. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.